Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta segunda tutoría de la evaluación. Ya sabéis que la semana pasada vimos un poquito el concepto de literatura, estuvimos estudiando las características de la literatura en general, vimos las etapas incluso, los periodos literarios y ahora nos vamos a centrar en los géneros y subgéneros literarios. Bueno, acabamos la tutoría anterior con esta misma diapositiva. Os recuerdo, se llaman géneros literarios a los grandes grupos o categorías en los que se clasifican las obras literarias, ¿vale? Normalmente se hace según su finalidad. Entonces, los géneros mayores son la épica, la lírica y la dramática. Y los géneros menores, la oratoria, la historia, la didáctica, etc. Tenemos un cuadro en la página 37, que es el que está en pantalla, que bueno, pues engloba todo lo que tenéis que saber y además lo divide muy bien para que lo podáis aprender. Así que, dicho esto, vamos a comenzar a ver la épica en la página 42. Y como sabéis, la palabra épica viene del griego epos, que significa relato. Pertenecen a la épica o narrativa, que también se llama así, las obras que cuentan o narran hechos. Esos hechos pueden ser reales o imaginarios. Los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas son narraciones épicas. Todo aquello que nos cuente una historia será una narración, ¿vale? Si la cuenta en verso o en prosa o es real o imaginaria, eso ya lo iremos viendo. Entonces, las obras épicas, como os digo, pueden estar escritas en verso o en prosa, aunque en la actualidad solo se emplea la prosa, ¿vale? La épica en verso. Bueno, como épica en verso tenemos dos poemas o dos tipos de poemas narrativos, que son los tradicionales y los cultos. Tenemos el esquema en pantalla. Los tradicionales, las características serían que se transmiten oralmente, que tienen un autor colectivo, que son de gran extensión, y los subgéneros épicos tradicionales serán las epopeyas, los cantares de gesta y los romances, ¿vale? Bueno, como grandes epopeyas tenemos la Ilíada y la Odisea, ¿vale? La Ilíada, ya sabéis, una epopeya griega y además es el poema más antiguo escrito de la literatura occidental y se atribuye a Homero. Tenemos la Odisea también al poeta griego Homero, y el Ramayana, que es otro tipo de viaje, otro tipo de narración, también muy interesante y bueno, que se engloba dentro de estos tipos o epopeyas. Vale, como cantares de gesta también tenemos el Cantar de los Nibelungos, que lo tenemos aquí en la página 43, la referencia, y en la 44 ya vemos la canción de Roldán y el poema o cantar de Mio Cid, que seguro que lo conocéis un poquito más o incluso lo habéis leído en la escuela, ¿vale? Bien, luego tenemos los cantares de gesta. Bien, los cantares de gesta, que son los que acabamos de nombrar y los que tenemos en pantalla, son, por si aparece en el examen, largos poemas épicos en verso que relatan las hazañas de los héroes de la Edad Media. Se recitaban igualmente en público y en los siglos XI y XII los juglares las divulgaban, pues eso, oralmente. Bien. Después tenemos los romances. En la página 45 son poemas narrativos, breves, en esta ocasión, de una gran variedad temática, pues ser heroicos, amorosos, religiosos, etc. ¿Vale? Tenemos un ejemplo de un romance viejo en la página 45 y pasamos a los poemas épicos cultos. Los poemas épicos cultos, los más importantes, la Eneida, la Divina Comedia y Os Luisiadas, son bueno, pues los tres que nos nombra el temario. De este apartado que tenemos que aprender, pues sobre todo la división entre bueno, la descripción o la definición de la épica, y luego tenemos que aprender la división entre épica verso poemas tradicionales y épica en verso poemas cultos, ¿vale? Y aprendernos algún ejemplo de cada uno de ellos. Tenemos que saber diferenciar, si nos lo preguntan, los poemas tradicionales, a grandes rasgos, de los cantares de gesta, ¿vale? De los romances, que como veis las diferencias se ven en cuanto leéis la definición. Bien. Además, los poemas épicos cultos también tienen sus propias características que tenéis en la página 46, se escriben para ser leídos en voz alta, esto coincide con todos, tienen un autor individual, ¿veis? Aquí ya cambia, son de gran extensión, que también coincide con esto en varios, y tienen temas variados. Bueno, nos aprendemos algún ejemplo y con esto hemos terminado esa parte, ¿vale? Vamos a ver la épica en prosa. Se divide en dos grandes grupos según la extensión. El cuento, si es breve, y la novela, si es más extensa. Bueno, tenemos aquí el pequeño resumen que os hacemos, que es muy fácil de asimilar. El cuento puede ser popular o literario. El popular será anónimo, colectivo, se transmitirá oralmente y tendrá una intención moralizadora de enseñar. Por ejemplo, Las mil y una noches, ¿vale? Y también el cuento literario es el otro tipo, que tiene un autor individual y se transmite por escrito. Finalidad, interesar al lector, no tanto enseñar, ¿vale?
Bueno, pues eso, tenéis aquí la descripción de cada uno de ellos y vamos a ver la novela, que ya es otro tipo de narración, mucho más extensa que el cuento, que surgió en el siglo XVI para sustituir a los cantares de gesta, ¿vale? Las características muy importantes: cuenta historias basadas en la vida cotidiana, incorpora a la narración la manera de pensar y sentir de los personajes y se escribe en prosa, ¿vale? Esa es la principal diferencia con toda la épica que hemos visto antes. Las primeras grandes novelas de la historia pues son El Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha, Robinson Crusoe y los viajes de Gulliver. Y bueno, en el 19 y 20, como veis, triunfan en el 19 las novelas realistas y en el 20 pues la novelística surge, bueno, o resurge y se transforma porque abundan los tipos de novela de todo corte literario y en fin, y muchos de ellos, como vemos, se lleva al cine y cobra vida en pantalla, ¿vale? Bueno, os dejamos en la página 49 un esquema de las obras épicas que os viene muy bien para poder repasar. Tenemos la lírica o poesía. A este género literario pertenecen las obras que expresan sentimientos, ¿vale? Esos son los sentimientos o estados de ánimos del autor: alegría, soledad, amor, tristeza, etc. y la percepción que tiene del mundo. Además, transmiten claro emociones y utilizan el verso como forma de expresión. Más características, pues la brevedad, que están en verso, que abundan en ellas las figuras literarias y que la finalidad sobre todo es transmitir emociones, provocar sentimientos, ¿vale? Se transmiten la mayoría a través de poemas, un libro que engloba varios de ellos, y también podemos encontrarlos con la lírica cantada, que también existe, ¿vale? Bueno, las primeras manifestaciones literarias de la península en lengua romance están compuestas en verso y se llaman jarchas. Según el origen y la forma de transmitirse la poesía lírica, esta puede ser popular o culta. Aquí tenemos en el ejemplo, en el cuadro de la página 52, un poquito esa división entre lírica popular y lírica culta. Bien, vamos a ver la lírica popular, que se caracteriza por que se transmite oralmente de generación en generación, que las obras brotan espontáneamente como expresión de un sentir general, son composiciones breves y sencillas, y los temas giran en torno pues, a lo que preocupa a la gente del tiempo: el amor, la muerte, el trabajo, la economía. Además suelen ser anónimas porque hay un creador que inicialmente pues las crea, pero después otros individuos la van recordando, la van repitiendo y entonces van rehaciendo y colaborando en esa creación de la obra. Existen muchas variantes de un mismo cantar, ¿vale? Precisamente por eso, porque uno la aprende, pero después al contarla la va transformando. Bien, España es uno de los más ricos, de los países más ricos en canciones líricas tradicionales. Durante la Edad Media se distinguieron tres tipos, que son las jarchas, las cantigas de amigo y las canciones. Bueno, aquí os explicamos un poquito qué características tiene cada una. Simplemente con saber diferenciarlas y poder explicar brevemente sería suficiente, ¿vale? No tendríais que aprender nada más. Bien, vamos a pasar a ver la lírica culta en la página 57. Pertenecen a este tipo de lírica culta las obras compuestas por autores individuales. Veis aquí ya sí hay un autor reconocido, que expresan al igual sus sentimientos sobre temas como el amor, la soledad o la muerte, pero esta vez se transmiten, como veis, por la escritura. Suelen ser poemas mucho más extensos que los de la poesía popular y tienen un lenguaje mucho más rico y elaborado. O sea, si os pedimos que indiquéis diferencias entre lírica popular y culta, que podría ser una pregunta del examen, tenéis que expresar y definir cada una de las líricas, lírica culta y popular, y poner algún ejemplo. Como ejemplos de lírica culta, el himno, por ejemplo, la oda, la égloga y la elegía. Como decimos aquí, no hace falta que los aprendáis, pero sí que por lo menos os quedéis con dos, memoricéis un par de ellos por si aparece en el examen que podáis ejemplificar. En la página 58 os hablamos de la égloga y la elegía. En la página 59 de la epístola, la sátira y el soneto, igualmente os ponemos ejemplos de cada uno, como el del libro del buen amor, para que vosotros podáis utilizarlos en caso de que aparezcan en el examen. Bueno, pues vamos a ver el último género mayor, que es el género dramático o teatro, y se llama así porque representa algún conflicto o episodio de la vida por medio del diálogo de dos personajes sobre un escenario. Las obras teatrales se pueden clasificar en obras mayores y obras menores. Las mayores son las que conocéis: tragedia, comedia y drama, y las menores, auto sacramental, farsa, entremés, sainete o paso. No tenéis que aprenderlo de memoria. Las mayores sí, las obras mayores sí. Y de las menores, por lo menos una de ellas para ejemplificar, si nos lo preguntan en el examen.
Se caracterizan pues, por utilizar la palabra hablada, por dialogar. Los personajes van avanzando en la historia a través de sus diálogos, ¿vale? De las frases que intercambian entre ellos. Los gestos, movimientos, música, etcétera, son acotaciones, es decir, indicaciones que el autor hace a los actores y al director y que van entre paréntesis. Tienen además un carácter social porque están dirigidas a un grupo de espectadores, no a uno solo, ¿vale? La acción, planteamiento, nudo y desenlace, se representa por los actores ante el espectador y por lo tanto la figura del narrador desaparece. No hay nadie que cuente la historia, a veces sí hay un narrador que también, o un personaje que hace de narrador, pero normalmente la acción se va desarrollando sin un narrador, ¿vale? Los personajes constituyen por lo tanto un elemento esencial, ¿vale? Bien, para representar una obra de teatro se necesita entonces un local, unos actores y una escenografía, y faltaría decir que hace falta un público, lógicamente. Bueno, os dejamos aquí un poquito el local que teníamos desde la antigüedad hasta la actualidad, los actores, en Grecia, en la Edad Media, el siglo XIX y demás. Y después vemos las divisiones que se pueden hacer dentro del texto teatral. Eso también tenemos que aprender, por lo menos, los nombres, los actos, las escenas y los cuadros. Los actos, que suelen ser 3, correspondiendo a los 3 momentos de la acción, planteamiento, nudo y desenlace, ¿vale? Y por lo tanto serían aquellas unidades temporales narrativas que marcan la subida y la bajada del telón. Serían los actos. Las escenas son, digamos que las divisiones de los actos, o sea, fragmentos de la obra en que participan los mismos personajes, que no hay cambio de personajes, no hay cambio de escenario ni nada, ni de acción. Entonces, las escenas están dentro de los actos, ¿vale? Un acto se divide en varias escenas, para que me entendáis. Los cuadros serán la parte del texto que está marcada por el cambio total o parcial del decorado. Bueno, en la actualidad se habla de actos y de escenas, los cuadros casi ya no se distinguen. Bien, vamos a ver la tragedia, porque ya sabéis que tragedia y comedia son las dos caras del género dramático. La tragedia, hablamos de obra dramática que se caracteriza por tener un final fatal, es decir, acaba generalmente en la muerte o destrucción física, moral o económica de los personajes o del personaje principal. Nace en Grecia y destacan como grandes autores trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides. La tragedia moderna, pues hay que destacar que Shakespeare fue el dramaturgo moderno que más éxito ha conseguido tener con sus obras, por ejemplo, Romeo y Julieta y Hamlet. Si no los habéis leído o no los habéis visto, os lo recomiendo. Hay incluso versiones en formato digital que se han adaptado para las televisiones y las podéis encontrar en internet. Y bueno, son dos obras que deberíais ver, ¿vale? Bueno, por otro lado está la comedia, la otra cara del drama. Una obra cómica se caracteriza por tener un final feliz, pretender divertir y por basarse en la vida cotidiana. Cuando hablamos de drama, hablamos de tragedia y de comedia, ¿vale? En términos de literatura, hablaríamos de un drama que sería la tragedia y de otro drama que sería la comedia, ¿vale? Pero las dos son obras dramáticas. Aunque drama no suene a tragedia, engloba también a la comedia. Bueno, os hacemos un pequeño recorrido de la comedia en la edad antigua, moderna y contemporánea. No tenéis que aprenderlo de memoria, solamente pues, leerlo y echarle un vistazo y bueno, pues tomar algún apunte por si aparece en el examen, ¿vale? Por último vamos a ver la tragicomedia, que se caracteriza por mezclar rasgos, de ahí el nombre, tanto de la tragedia como de la comedia. O sea, es una obra dramática, pero que ofrece hechos cómicos y trágicos, y personajes humildes y de clases elevadas, o sea, mezcla en todos los sentidos. El primer drama de la literatura española es la tragicomedia de Calixto y Melibea, de Fernando de Rojas, que como sabéis se llama La Celestina. Bueno, hacemos un pequeño estudio en este punto 7.3 y os decimos pues que La Celestina es el nombre con el que se conoce desde el siglo XV a la obra titulada primero Comedia de Calixto y Melibea y después Tragicomedia de Calixto y Melibea, ¿vale? Se atribuye casi en su totalidad al autor Fernando de Rojas y es una obra de transición. Es muy importante por eso, porque marca el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, ¿vale? Además incorpora muchos elementos que ya hacen ver que está incorporándose y modernizándose la comedia. Bueno, pues después tenemos, aparte de estos géneros que hemos visto, comedia, tragedia y drama o tragicomedia, tenemos el auto sacramental, que es una pieza teatral alegórica en honor a la Eucaristía, ¿vale? Nuestro autor español que más ha trabajado este tipo de piezas ha sido Calderón de la Barca.
Tenemos también el paso entre Messi y el sainete, que son piezas dramáticas, cortas, pero cómicas, con personajes y ambientes muy populares. La farsa es otro tipo de pieza teatral y es también cómica y utiliza la exageración y la caricatura para criticar sobre todo a la sociedad. El autor más representativo sería Ramón del Valle Inclán, ya sabéis, con sus esperpentos. Y luego tenemos los géneros dramáticos musicales y el género didáctico. Bien, los géneros dramáticos musicales engloban a la ópera y a la zarzuela porque mezclan el texto del teatro con la música. Y el género didáctico, que es el último que veremos, tiene como finalidad enseñar y divulgar ideas. El diálogo y el ensayo son dos de las formas de este género que más se cultivan a lo largo de la literatura. En el diálogo se utiliza, ¿por qué? Pues porque se exponen ideas del autor mediante un debate entre varios personajes. Y durante el ensayo también el autor desarrolla sus ideas acerca de un tema, el que sea, y lo hace de forma un poco más elaborada, ¿vale? Un poco más relacionada con el arte, de forma artística. Pues nada, con esto hemos terminado esta segunda tutoría de la evaluación y ya simplemente os queda repasarla, estudiarla, remarcar un poquito esos aspectos que os he dicho, reforzarlos y hacer los ejercicios de autoevaluación. Una vez que los tengáis hechos, os recomiendo que comencéis a estudiar el tema 2, la Edad Media, que veremos la semana que viene. Pues nada, eso es todo. Cualquier cosita que no hayáis entendido me lo preguntáis.